Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de AutoScout24, canal al que ya en bruto te recuerdo que te suscribas y actives la campanita. ¿Para qué? Pues para recibir vídeos como el que protagoniza el modelo que tengo aquí a mi lado. Muchos probablemente hayáis dicho, ¿otro Golf en el canal? Bueno, mirad un poquito de ahí hacia atrás para daros cuenta de que estamos hablando de la versión familiar del Golf Variant de esta octava generación. Ya tiene disponible su versión familiar, su carrocería más práctica y polivalente. Una carrocería que hasta la llegada de los SUV era la más demandada por aquel tipo de clientes que quería precisamente eso: practicidad, volumen del maletero y modularidad. Pero llegados a este punto, uno se pregunta, ¿por qué han dejado de venderse tanto este tipo de coches en detrimento de los SUV? Bueno, pues es una pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de este vídeo. ¿Por qué? Pues porque la unidad que tenéis aquí es una de las topes de gama, cuesta, ojo, nada más y nada menos que 7.300 euros menos que el Tiguan equivalente, y además con un punto determinante. No sé si lo veis desde aquí, pero en el parabrisas tenemos la etiqueta Eco, cosa que en el Todocamino, que comparte plataforma con este modelo, no tenemos. Así que eso es lo que os digo, vamos a intentar ver si este Golf Variant puede ser una alternativa perfecta a ese Tiguan, y sobre todo vamos a comparar qué mejoras ofrece con respecto también al 5 puertas. Así que ya me dejo de enrollar, suscríbete, campanita y empezamos. Vamos a empezar por el diseño y aquí voy a ser muy breve, principalmente en esta parte frontal, porque lógicamente luce igual que el Golf de 5 puertas. Ahora bien, no quería dejar de mencionar un detalle que a mí me gusta mucho de esta octava generación, y son los faros con tecnología IQ Light matricial. Eso sí, es un opcional que cuesta en torno a los 1.040 euros, pero la verdad es que si los montáis vais a tener un haz de luz nocturno espectacular. No os voy a llegar a decir que se convierte la noche en el día, pero la verdad es que si circulas mucho por la noche es un extra que deberías optar por él, porque sí. Para diferenciar además los modelos que tienen esta tecnología de los que no la incorporan, Volkswagen ha introducido una llamativa tira retroiluminada que conecta los pilotos delanteros, simplemente se divide por el logo principal. Y ya puestos a mencionaros un detalle también que diferencia algunas versiones de otras, es en este caso, como estáis viendo, el acabado R-Line, que ofrece molduras en negro a lo largo de toda la carrocería y que tiene unos paragolpes también ligeramente diferentes. Pero llegados a este punto es donde vamos a analizar ya la gran diferencia con respecto al 5 puertas, el lateral. Ya lo estáis viendo, lógicamente hablamos de un coche significativamente más largo que el Golf de 5 puertas. En concreto añade a su carrocería 35 centímetros de longitud, pero ojo, no todos van destinados al voladizo trasero, que ya estáis viendo que también es bastante más largo, sino que la distancia entre ejes también es ligeramente mayor. En concreto tenemos 3,5 centímetros más de batalla que con respecto al Golf de 5 puertas, pero eso ya lo veremos cuando estemos dentro. Si lo comparáis también con un Tiguan, vais a tener un poquito más de longitud, en torno a los 13,5 centímetros, lo cual también hay que tener en cuenta cuando nos movamos por zonas urbanas y necesitamos un hueco para aparcar. El tamaño siempre importa. Respecto al 5 puertas, no frente al Tiguan, sí ofrece este Golf Variant unas barras sobre el techo que, como os he dicho, en este caso del acabado R-Line, están tintadas en negro. Vamos recorriendo la carrocería, llegamos a ese pilar C o a ese voladizo trasero diferente con respecto al 5 puertas, que es el que nos va a dar esa gran diferencia, no solo con su hermano más pequeño, sino con respecto al Tiguan. Pero como tengo el sol colocado en una mala posición, esperad, le doy la vuelta y así es como llegamos a la zaga. No sin antes deciros que podemos tener llantas de hasta 19 pulgadas con un tramado tan llamativo como es este en negro dentro del acabado R-Line. Llegamos a esta parte trasera y aquí los cambios son entre medias de novedosos y no tanto y continuistas. ¿Por qué? Porque tenemos unos grupos ópticos con la tecnología LED de la firma IQ Light muy similares a los del 5 puertas, aunque un portón bastante más voluminoso. ¿Para qué? Para dar cabida a un portón, valga la redundancia, bastante mayor. Tenemos unos paragolpes bastante cercanos al suelo, lo cual nos va a facilitar la carga, y con un diseño específico propio del acabado R-Line. Una luneta ligeramente
inclinada que nos facilita la visión, pero mira, nos vamos a dejar ya de diseños y vamos a ir al que es el verdadero protagonista. El maletero. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que no se me ha olvidado sacar las cosas de dentro del maletero, espero que lo estéis viendo bien. Sino que el hecho de que tenga aquí una mochila, una bolsa de deporte e incluso una aspiradora era para demostraros la gran capacidad que tiene este maletero del Golf Variant y que ya os digo que es la principal característica de este coche. Cubica 611 litros de volumen, que son casi el doble de lo que cubica el 5 puertas, que se queda en 380 litros, bueno, casi el doble, 2/3, 200 y pico litros más es lo que tenemos en este Golf Variant con respecto al 5 puertas, pero aquí lanzamos la pregunta del millón, vale, y en comparación con el Tiguan, bueno, pues el SUV tiene un volumen inicial de 520 litros, por lo tanto son 91 litros más que en el familiar que en el SUV. Ahora bien, el todo camino tiene la posibilidad de desplazar longitudinalmente los asientos traseros, ganando prácticamente pues esos 95 litros adicionales. Llegamos a 615, perdiendo eso sí la habitabilidad de las plazas traseras. Serían únicamente aptas para bebés o niños y niñas de muy corta estatura. Como veis, tenemos unas formas muy regulares del portón y aquí todavía tendríamos un hueco gigantesco para guardar una maleta de viaje de estas de facturación de 23 kilos. Además, tenemos un magnífico segundo fondo, un doble fondo en el que guardar, bueno, desde pequeños enseres hasta, si decides equiparlo, una rueda de repuesto e incluso maletas todavía de mayor tamaño. Pero aquí llega también otro de los puntos determinantes y es que cuando abatimos los respaldos traseros, como veis, con un mando satélite y directamente se pliegan, además de tener un fondo prácticamente plano de más de 1,5 metros, tenemos un volumen de más de 1.660 litros, que aquí son prácticamente 150 litros más de los que ofrece el Tiguan cuando realizas la misma operación. Por lo tanto, vemos que en lo que a practicidad se refiere, un familiar sigue siendo la gran elección. También es cierto que llegados a este punto muchos diréis, vale, está el Tiguan All Space, pero también es más caro. Así que en cuestión de modelos compactos, este Golf Variant tiene ya una nota para mí completamente diferenciadora con respecto no solo al Golf de 5 puertas, sino al Tiguan. Necesitaba hablaros muy en profundidad de esta parte y ya nos sirve de conexión para ver el interior. Así que voy cerrando la puerta, el portón, te vas suscribiendo, dándole a like si te está gustando lo que te estoy contando y activando la campanita. Vamos a ver el interior. Pues accedemos al interior y lo primero que os tengo que decir, que es un detalle que se me había olvidado cuando os hablaba del maletero, es que el portón no puede tener apertura y cierre eléctricos, lo cual veo un fallo en la ausencia de ese equipamiento, sobre todo si lo queréis comparar, por ejemplo, con el Tiguan. Dicho esto, en la parte delantera voy a ser muy breve. Lo primero que probablemente hayáis visto es que no he tenido una posición horizontal recta, por así decirlo, sino que me he tirado un poquito abajo. Eso es propio de cualquier compacto y eso es uno de los motivos también por los que elegiríamos este coche en este caso. Es cierto que los SUV son un poquito más cómodos. Pero sin enrollarnos más, tenemos un puesto de conducción conocido, con, bueno, pues una calidad percibida, la verdad es que bastante razonable para un coche de este precio, unos asientos de corte muy deportivo en este acabado R-Line que sujetan muy bien nuestro contorno y una digitalización muy pero que muy potente, con un cuadro de instrumentos digital, con una pantalla de 10,25 pulgadas y completamente configurable en función de cómo queramos nosotros, incluso tener pues la visualización del mapa, etc, el ordenador de a bordo súper completo, y luego una pantalla central que para nada es nueva en nosotros ya, está disponible principalmente en el Golf y en otros muchos modelos también, pues como pueda ser incluso una evolución en el ID3 o en el ID4,
Y bueno, pues tiene un manejo bastante intuitivo, lo que pasa es que tiene los típicos fallos que ya os hemos desgranado muchas veces, como que la tira lumínica, o sea, la tira de climatización y de volumen no se retroilumine cuando vayamos de noche, o el hecho de que todas las funciones estén incrustadas dentro de la propia pantalla, incluyendo el climatizador. Tenemos 4 menús directos aquí y una sensación de espacio bastante alta, proporcionada por el hecho de que, bueno, no tenemos este pomo del cambio, sino una especie de selector electrónico. Más allá de eso, también tenemos un head-up display, que por cierto es opcional, y bueno, pues una calidad percibida en este acabado R-Line, la verdad es que bastante alta. Pero no quería comentaros mucho más de esto porque es de sobra conocido. Así que vamos detrás, que aquí es donde verdaderamente cambia con respecto al Golf de 5 puertas y lo podemos comparar mejor con el caso del Tiguan. Accedemos a la parte trasera, como veis, como en la parte delantera, nos tiramos un poquito abajo y aquí es, como os decía, donde tenemos las principales diferencias con respecto al Golf de 5 puertas. ¿Por qué? Pues porque ganamos 3,5 centímetros en su distancia entre ejes, lo cual, como veis, repercute en un espacio para las rodillas ligeramente mayor que en el 5 puertas y eso, bueno, pues nos va a hacer viajar de una manera más confortable. Yo, que mido 1,80, como veis y como sabéis, y con el asiento del conductor para mí, pues ya veis que tengo prácticamente 5 dedos, bueno, no un palmo, porque eso es mucho, pero 3/4 de palmo más o menos para el espacio para las rodillas. La verdad es que está bastante bien. Detalle que me gusta, que tenemos bolsillos para guardar enseres en los respaldos de los asientos. Cierto es que al tener un corte deportivo son bastante voluminosos y quizá ocupan demasiado. La pregunta con respecto al Tiguan, ¿cuánto gana, cuánto pierde? Por ejemplo, pues tenemos 1 centímetro menos de distancia entre ejes, lo cual pues no se va a notar. Eso sí, como os decía antes, el Tiguan tiene un desplazamiento longitudinal de las plazas traseras, lo cual nos va a permitir jugar con esa capacidad del maletero. Pero es que aquí ya veis que siempre tenemos 611 litros disponibles siempre. En cuanto a confort, bueno, pues tenemos climatización en la parte trasera, con la posibilidad de regular la temperatura, 2 puertos USB de tipo C, y como suele pasar en los compactos de este estilo, siempre van a viajar mejor 2 que 3 personas. El de la plaza central va a estar demasiado incómodo, tanto por un respaldo bastante rígido, como por un túnel central muy voluminoso, pero es cierto es que la butaca está bastante bien resuelta. Con respecto a la cabeza, que os lo decía antes, pues un puño, y eso que esta unidad, como estáis viendo, monta techo solar, lo que siempre rebaja un par de centímetros. Por lo tanto, podemos concluir que si quieres también un poquito más de espacio, este Golf Variant, sobre todo comparado con el Golf de 5 puertas, es una muy buena opción. Con el Tiguan, bueno, si buscas ese desplazamiento longitudinal para ir jugando, también te puede valer. Pero aquí siempre tenemos 611 litros de maletero. Eso es un detalle a recordar siempre. Como ya os he enseñado ese volumen de carga, lo que prima ya es conducir. Así que te vas suscribiendo, le das a like si te está gustando y campanita. Vamos a conducir. En marcha no os vamos a aportar prácticamente nada nuevo con respecto a ningún otro Golf que no hayáis visto ya. Lo que sí os tengo que decir es que tenéis la oportunidad de tener la etiqueta Eco con este sistema microhíbrido. Un sistema microhíbrido que tampoco es que aporte demasiado a nivel de rendimiento, pero que sí nos permite rebajar y mucho el consumo. Y ese es uno de los puntos en el que nos vamos a detener ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque el gasto de combustible de este Golf Variant E-TSI de 150 caballos, también tenéis una versión de 130 si no queréis gastaros unos pocos más de euros, la verdad es que es bastante exiguo. Nosotros durante la prueba hemos estado moviéndonos en el entorno de los 6 litros por redondear. Cierto es que si haces una conducción un poquito más dinámica vas a subir el consumo a lo mejor a los 6 litros y medio, pero si abusas del programa Eco y te mueves principalmente por autopista o para realizar un largo viaje, te puedes estar moviendo en el entorno de los 5 litros y medio e incluso
no llegar a superar esos 6 litros. Pero un consumo medio de 6 litros la verdad es que está bastante bien. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque esto es otra de las grandes ventajas en comparación, por ejemplo, con el Tiguan. Tenemos un coche más bajo, más aerodinámico, más ligero, y eso incide siempre directamente en el consumo. Si a ello le sumamos además ese sistema microhíbrido con el que, sin aportar nada a nivel de rendimiento, sí nos permite realizar una circulación, una conducción a vela cuando nos movemos por inercia, en el que el motor se puede apagar por completo y en el momento en el que volvemos a acelerar se vuelve a activar, pues ahí tenéis la fórmula mágica. El resultado es un consumo bastante exiguo. Pero es que, sin querer que esto sea una comparativa al uso con respecto al Tiguan, el trazar curvas con este coche, bueno, pues ya estáis viendo, es mucho más equilibrado, mucho más dinámico, mucho más estable que con el todocamino. Y eso que el todocamino la verdad es que es bastante bueno, pero tener entre manos siempre un compacto es sinónimo de divertimento, y sobre todo con un reglaje tan equilibrado como el que ofrece el Golf de toda la vida, pues la verdad es que también tenéis ahí el resultado blanco y en botella. Yo me voy quedando ya con este Golf Variant. El hecho de sumar más carrocería, de tener un poquito más de peso en comparación con el 5 puertas, nada, son menos de 50 a 100 kilos, no aporta nada negativo a nivel dinámico. El Golf Variant sigue mostrándose como un compacto bastante estable. Es fácil acometer las curvas, pero sobre todo es muy cómodo viajar con él. Y eso es lo que pretendemos con un coche de estas características, devorar kilómetros. Quizá para eso también está el diésel, pero dado como está todo en contra del diésel y que los precios ya se han igualado, de combustible me refiero, pues optar por un coche como estos que te gasta 6 litros, que son valores de diésel antiguos, pues la verdad es que no está nada, pero nada mal. Tenemos un selector de modos, como ya conocéis, con 4 programas: el Eco, el Confort, el Sport, el Individual. Con cada uno el reglaje del vehículo, las características del vehículo irán variando. Con el Eco primamos la eficiencia, con el Confort no tengo que deciros mucho más, y con el Sport tampoco. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más dinámico. Lo que sí es que con el Individual vamos a poder variar los diferentes parámetros a nuestro gusto. Y aquí me tengo que detener que por 905 euros os vais a poder montar la suspensión adaptativa con la que regular, si yo le doy a Individual, ya sabéis, todo manejado a través de la pantalla, como os hemos mostrado, le doy a Individual, puedo variar no solo la dirección, sino la respuesta del acelerador, del motor, de la caja de cambios y en este caso también de la suspensión. Tenemos el tren de rodaje que nos permite elegir entre un reglaje más firme con el Sport y otro más confortable, y al pasar badenes como es el caso, pues la verdad es que lo vais a notar y mucho. 900 euros tampoco me parece excesivamente caro y os va a aportar un plus de confort y de pluralidad dinámica, la verdad es que bastante bueno. Lo que os digo, os tenéis que quedar con ese dato de consumo de un motor que la verdad es que tiene un nivel de potencia muy equilibrado, que no os lo había dicho: 150 caballos, 250 Nm de par a partir de las 1500 revoluciones y un empuje, bueno, pues sin tener el modo, estamos en el modo, espérate, en el modo, ya sabéis, las pantallas táctiles Confort. La respuesta del acelerador, la verdad es que es bastante buena, es un motor muy progresivo, muy lleno, como habéis visto, desde un rango bajo de revoluciones, que permite estirarse. Quizá tiene cierto lag en determinadas circunstancias con la caja de cambios automática de 7 velocidades, que por cierto es la única con la que puedes adquirir ese sello Eco, pero en líneas generales es un motor que cumple con nuestra demanda. Así que puntito a favor lo de la etiqueta Eco, lo de ser un coche que consume mucho menos, y voy a volver a recordaros cuánto os ahorraríais con este Variant en comparación con el Tiguan. Seguimos conduciendo un ratito.
Llegamos ya al final y vamos a responder a esa pregunta que os lanzábamos al principio. ¿Os compraríais este Golf Variant por delante del 5 puertas? Lo cierto es que para mí, con mi condición familiar, con 2 hijos, necesito mucho maletero. Los 1.350 euros que cuesta además esta carrocería familiar con respecto al 5 puertas a igualdad de equipamiento y motorización, la verdad es que me parece una diferencia bastante afrontable. Cierto es que los 39.110 euros de los que parte este R-Line con ese 150 caballos son muchos euros. También tenéis que tener en cuenta que la gama parte desde aproximadamente unos 28.000 euros, por lo tanto podéis rebajar aspiraciones estéticas y mecánicas y optar por un buen 1.0 TSI de 110 caballos con un acabado bastante correcto como puede ser el Live. Pero la pregunta del millón, como os anunciábamos al principio, está en comparación con el Tiguan. ¿Por qué el SUV está mucho más demandado actualmente que un familiar? Bueno, pues quizá por su estética, por su dominancia y decían por su maletero, pero ya hemos visto que este Golf Variant tiene de inicio casi 100 litros más que el todocamino. Y ojo, a igualdad de equipamiento y de motor, pero con ese asterisco así de grande de que el SUV no tiene microhibridación, el todocamino es que encima cuesta 7.300 euros más. Por lo tanto, yo lo tengo claro. Por estética me gusta más el Golf, por dinámica no os voy ni a contar, porque es un turismo, es un compacto, no un turismo, un compacto. Y siempre ir más cerquita del suelo beneficia a la hora de tener unas trazadas o una dinámica mucho más emocionante, incluso más segura también. Pero es que encima es más aerodinámico, por lo tanto el consumo de combustible va a ser inferior. Y ya no os quiero decir si tenemos esa microhibridación, que no incide directamente en la potencia, pero sí en el consumo, con esos poquito más de 6 litros o 6 litros a los 100 redondeando que hemos conseguido. Un valor que con el Tiguan ya os digo yo que va a ser muy difícil de conseguir. Pero es que no hay que decir más, 7.300 euros menos cuesta este Golf Variant con respecto al todocamino. Yo lo tengo claro, pero tú, eso es lo que quiero que me respondas aquí abajo, en la sección de comentarios. Si elegiríais este Variant, si os iríais al 5 puertas, al Tiguan, o incluso, oye, no os gusta el Golf Variant, es demasiado caro, y queremos que me digáis, o que nos digáis, qué alternativa del segmento C familiar os compraríais. A mí el Golf me gusta mucho, pero quizá también tengo otras alternativas un poquito más baratas. Me despido, campanita, le das a like, te suscribes y nos vemos en el siguiente vídeo de AutoScout 24. Ah, y si crees que esos 39.000 euros son muchos, te metes en AutoScout 24, das a la sección de buscar y seguramente encuentres una oferta del Golf Variant que se adecue a tu condición. Así que nos vemos ya así en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!